Hola, buenos días nuevamente. Luego de que hayamos observado en el video anterior de las formas como uno puede memorizarse las 6 razones trigonométricas, vamos a trabajar sobre un ejercicio más o menos que tiene esta forma. Dice, calcular las 6 razones trigonométricas de alfa. Acá tenemos el triángulo, acá tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta. Y acá tenemos el valor de los lados. En este caso el valor de este lado es A, B y C. Y acá tenemos unos recordatorios que los he puesto en la parte superior, que me es importante que yo las recuerde para poder basarme en estos elementos y poder trabajar, ¿no? Como me piden de alfa, tengo que trabajar primero identificar el ángulo alfa. El ángulo alfa le he puesto de color naranja esta vez para poder trabajar. Entonces me van a pedir las 6 razones de alfa. Seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa y cosecante de alfa. Para lo cual yo tengo que tener los 3 elementos de alfa. ¿Y cuáles son los 3 elementos de alfa? Son su cateto opuesto, su cateto adyacente y su hipotenusa. Entonces su cateto opuesto de alfa, recordemos que es el que está al frente de alfa. ¿Quién está al frente de alfa? B. Entonces pongo B. El cateto adyacente es el que está al costado de alfa. Pero al costado de alfa, como se pueden dar cuenta, tengo dos, la C y la A. Pero la C no puede ser porque la C, que es el más largo, siempre es la hipotenusa. No te olvides, el que está frente a 90 es la hipotenusa. Entonces el único cateto que me queda es A. Entonces el cateto adyacente sería A. Y la hipotenusa va a ser C. Muy bien, ya tengo. Ahora, para mí es importante, como en el video anterior lo dice, recordar las 3 primeras, porque las siguientes solamente es el opuesto de cada uno. Por ejemplo, así. Seno de alfa me dice que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto ya sabemos que es B y la hipotenusa es C. El coseno me dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente, ¿quién es cateto adyacente? Es A y la hipotenusa nuevamente es C. Mira, y el tangente siempre es fácil porque solamente cojo estos dos de acá y los traspaso acá. O sea, sería B sobre A. El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Mira, ese de acá es el inverso nada más. Lo invierto. A sobre B. O sea, sería cateto adyacente sobre opuesto. Y el secante es el opuesto del coseno. Es el opuesto. ¿Ya? Entonces acá te voy a poner con colores para que los identifiques. Este va con este. Este va con este. También otra manera de poderse acordar, ¿no? Y este con este, ¿no? Entonces acá sería C sobre A. ¿Cómo sería? Hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y el último sería hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y esa es la manera de cómo se pueden hallar las 6 razones trigonométricas. Para aclararlo, voy a hacer otro ejercicio más. Acá tenemos un ejercicio más donde me dicen calcular las razones trigonométricas de beta, ¿no? Entonces acá tenemos beta, acá tenemos teta, y acá tenemos los valores de los 3 lados de un triángulo rectangular. Ahora vamos a ver cómo se resuelve. Ya. Como elementos de ayuda, como pueden observar, he puesto acá los elementos de beta, que voy a hallar porque me piden para beta. Y voy a tener que recordar las 3 primeras razones trigonométricas. De estas ya puedo determinar las demás como en el ejercicio anterior. Entonces, calcular las razones trigonométricas de beta. Entonces, me voy a concentrar en beta. Acá está beta. Entonces, para beta primero debo saber cuál es su cateto opuesto. Cateto opuesto, recuerda, es el que está al frente. Es el cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto también es fácil de identificar. También es fácil de identificar la hipotenusa, que es el más grande. ¿Quién es el más grande? 20. Y ahí último quedaría el último lado, ¿no? Que es el cateto adyacente, que en este caso sería 16. Ahora sí, voy a poder hallar las razones trigonométricas. Entonces, para hallar las razones trigonométricas, voy a trabajar sobre beta. Seno de beta, coseno de beta. Siempre es importante poner el ángulo de quien vas a trabajar. ¿Ya? Ahora sí, seno de beta me dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. El opuesto, que es 12 sobre 20. El coseno, que es adyacente sobre hipotenusa, 16 sobre 20. Y recordemos que son estos dos de acá. El opuesto sobre el adyacente. 12 sobre 16. Y el resto es los inversos, ¿no? 16 sobre 2 y acá es el inverso 20 sobre 16 y acá es el inverso 20 sobre 12. Eso es lo único que tenemos que hacer en esta clase. Tenemos que practicar bastante sobre estas razones trigonométricas. Tenemos que memorizarlo.
Tenemos que tratar de buscar estrategias para podernos acordar. Acordarnos de esto de acá principalmente. Mira, yo siempre lo pongo, lo utilizo porque como ustedes todavía son pequeños, necesitan tener en cuenta bien estos elementos. Tienes que hallar los elementos del ángulo que vas a trabajar, que son tres, y tienes que acordarte de las tres primeras razones trigonométricas. Ahí en el videito que había encontrado en internet, les he enseñado las mejores técnicas, pero hay otras, ¿no? Puedes ustedes hacer una pequeña tablita donde pongan las tres razones trigonométricas, porque las otras tres razones trigonométricas ya los pueden estar hallando, o sea, calcularlo nada más de estas, sacar unas conclusiones, porque son las inversas nada más. Entonces, este es el trabajo que tienen que hacer. Tiene que estar así, las seis razones trigonométricas, pero tienen que identificar bien de qué ángulos. Voy a hacer un ejercicio más, pero un nivel un poco más complejo, espero que puedan entender. Ya, este ejercicio ya es un poco más complejo, requiere un poquito más de atención. ¿Y por qué requiere de atención? Porque vamos a ver, acá me piden hallar, trabajar sobre las razones trigonométricas de teta. Entonces, para teta, primero tengo que darme cuenta que tenga los tres elementos. ¿Tengo el cateto puesto? Sí, vale 2. ¿Tengo la hipotenusa? Sí, vale raíz de 13. ¿Tengo el cateto adyacente? No, porque tengo un valor X, no es un valor numérico. Entonces acá vamos a aplicar una actividad que hicimos en la clase pasada, que es el teorema de Pitágoras o hallar un lado que falta, ¿no? Entonces en el teorema de Pitágoras me dicen que hay que poner razón, hay que igualarlo a la hipotenusa. Entonces, ¿cuáles son los catetos? Pero cateto igual a la hipotenusa. Entonces, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Tenemos estos catetos. Acá tengo x elevado al cuadrado, que es el primer cateto, más el segundo cateto que está elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a la hipotenusa, que sería raíz de 13 elevado al cuadrado. X al cuadrado lo voy a dejar así porque simplemente x al cuadrado es así. 2 al cuadrado me sale 4. Es igual. Cuando hay raíz con cuadrado, se va y simplemente me queda el 13. Ahora este 4 va a pasar a restar. X al cuadrado es igual a 9. Y este cuadrado va a pasar como radical, porque es operación inversa. Va a ser raíz cuadrada de 9, entonces x va a ser igual a 3. Ya tengo que x vale 3 y ese es mi cateto adyacente. Ahora, teniendo completo los tres elementos, que es la primera parte, voy a poder hallar las 6 razones trigonométricas. Ahora sí. Entonces, siendo primero es cateto opuesto, acá inclusive lo puedo poner igual a 3. Cateto opuesto sería 3 sobre raíz de 13, 2 sobre raíz de 13, 3 sobre 2, y acá sería 2 sobre 3, acá sería al revés, ¿no? Raíz de 13 sobre 2, y acá sería 3 y raíz de 13 arriba. Algunas personas pueden cuestionar, profesor, pero abajo no puede ir ningún radical. Sí, efectivamente, no puede ir ningún radical. Entonces acá se va a trabajar un tema de racionalización que lo vamos a ver ya en algunas clases posteriores. Ahora solo preocupémonos por poder hallar y determinar bien las 6 razones trigonométricas, que es importante que lo aprendamos porque la trigonometría, su eje principal y casi el 90% de ejercicios tiene que ver mucho con las razones trigonométricas. Entonces, para nosotros es fundamental aprender las razones trigonométricas. Ahora vamos a ver un ejercicio más. Bueno, para el siguiente ejercicio, ahora vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? Este es el ejercicio número 4, ¿ya? Y me dicen, de la siguiente figura hallar el secante de beta más raíz de 3 por tangente beta. Para lo cual yo primero tengo que hallar los elementos de teta. De todas maneras, siempre necesito eso, ¿ya? Entonces, para beta, voy a su cateto opuesto. Cateto opuesto sería raíz de 3. Su cateto adyacente sería el 1. Y la hipotenusa sería el 2. Entonces, secante. Recordemos que la secante, acá no la tengo, pero recordemos que la secante es el opuesto del coseno, o sea, es hipotenusa sobre el cateto adyacente. O sea, tengo que saber cuál es la hipotenusa y el cateto adyacente. Más raíz de 3. Estoy hablando de beta. La tangente es, acá lo tengo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y yo tengo los elementos. Mira, la hipotenusa es
en caso de la secante sería, la hipotenusa sería 2 y el cateto adyacente sería 1, más raíz de 3, el cateto opuesto, que vendría a ser raíz de 3 sobre el cateto adyacente, que es 1. Ahora sí, 2 entre 1 simplemente me sale 2, más raíz de 3 entre 1 también me sale 3, entonces tengo raíz de 3 por raíz de 3. Recuerda que cuando tengo raíz de 3 por raíz de 3, me va a salir 2 más raíz de 3 elevado al cuadrado. Y ya como habían visto, cuando tengo cuadrado y tengo raíz, se van a poder ir. Entonces voy a tener 2 más 3 simplemente. Y 2 más 3 me sale 5 de respuesta. Entonces, es así de sencillo. Espero que lo puedan hacer y lo puedan comprender. Hagan lo que pueden nada más. Sobre lo que tengan dudas, les voy a enviar un videito para poder complementar su aprendizaje. Eso sería todo por el día de hoy. Que tengan muy buenos días y mucha suerte. Gracias.